Después de haber estudiado la literatura precolombina, pasemos ahora a estudiar un poco acerca de la literatura del descubrimiento y la conquista. Entonces, luego de un largo periodo de expediciones españolas, a inicios del siglo XVI, se fundaron las primeras ciudades en América. Durante esta época, los conquistadores y colonizadores registraron su percepción de lo que encontraron en el continente recién encontrado por medio de cartas, crónicas y diarios. Uno de los textos más conocidos de esta época son las Crónicas de Indias. Su nombre es gracias a que los primeros españoles creyeron que estas tierras se trataban de las Indias del Oriente. Las Crónicas de Indias corresponden al conjunto de textos, narraciones y descripciones testimoniales que, en orden cronológico, recogen los hechos más significativos ocurridos durante el proceso de descubrimiento, conquista y colonización. Es muy importante esta palabra testimoniales, pues los cronistas de Indias narran lo que ven y lo que viven, y su percepción acerca de esto. Los autores de estas crónicas de Indias en sus principios fueron los conquistadores. Con el tiempo y el proceso de mestizaje, es decir, la mezcla de culturas, también los indígenas y mestizos americanos aportaron a estos escritos. Los temas de las crónicas de Indias. Entonces, entre los temas encontramos las primeras impresiones, las dificultades al llegar al territorio, el asombro ante la flora y la fauna, y la impresión ante la diferencia de los habitantes denominados salvajes. Ellos denominan a los habitantes de estas tierras americanas salvajes. Algunos de los cronistas se dedicaron a narrar la cotidianidad de los salvajes y sus enfrentamientos con el dominio español. Sin embargo, muchas de las crónicas no son claras y objetivas, pues están influenciadas por creencias, prejuicios y supersticiones que tuvieron ellos ante estos habitantes. Algunas crónicas evidencian escritos clásicos greco-romanos y partes del Antiguo Testamento. Entonces vemos comparaciones como la Ilíada con respecto a las luchas, los monstruos medievales con respecto al carácter de los nativos de Cartagena y Santa Fe y los laberintos de Troya relacionados con Tunja. Estos relatos aportan conocimiento a nuestra historia, pero es necesario reconocer la presencia de fantasía, ¿sí? Las influencias y las percepciones muchas veces muy diferentes a la realidad. Sin embargo, en su tiempo fueron reconocidas como las narraciones más fieles a la época. Veamos algunas obras y autores de las Crónicas de Indias. Está Gonzalo Jiménez de Quesada con su escrito Epítome de la conquista del Nuevo Reino de Granada, Fray Pedro Simón con noticias historiales de las conquistas de tierra firme en las Indias occidentales y Fray Alonso de Zamora con historia de la provincia de San Antonio. Las características de las Crónicas de Indias. Vemos la presencia del castellano antiguo, que en ocasiones es de difícil comprensión. El narrador se refiere a sí mismo principalmente en tercera persona, aunque sea testimonial. Hay una repetición de palabras y expresiones para enfatizar un momento o una situación. Existe la descripción detallada y precisa de los lugares y personajes, y hay una escritura semejante a la expresión hablada. Asimismo, hay un estilo de escritura en estas crónicas. Por un lado está el sincretismo, es decir, la mezcla entre lo fantástico y lo religioso. Vemos la presencia de fascinación, temor, misericordia, voluntad de los conquistadores y, por otro lado, también existe la mezcla de realidad e imaginación, ya que los indígenas también tomaron parte en estas narraciones. Finalmente, existen unos tipos de crónicas de Indias, entre las cuales encontramos la crónica de opinión, donde el cronista da su impresión personal de los hechos que narra. En este caso se da una generalización y especulación de los hechos por parte del cronista. Él no narra a partir de su vivencia, sino a partir de lo que otros dicen. En las crónicas
Socioculturales, el cronista narra acontecimientos relacionados con la vivencia y relata guerras y enfrentamientos entre nativos. También se presentan temas como la convivencia y organización territorial y las relaciones económicas. Las crónicas de acontecimientos son de carácter general. El cronista muestra un panorama global de los sucesos sin detallar aspectos específicos. Se hace énfasis en lo que el cronista contempla y recuerda. Se habla de la delimitación política y jurídica del territorio por parte de la corona y se mencionan lugares e individuos memorables para la conquista. Y finalmente están las crónicas de lugares y geografías, donde el cronista describe la flora y fauna que descubre, precisando sus observaciones con dibujos. Intenta ser lo más objetivo posible. También se habla del clima y lo que desencadena el clima para esta época, y hay una opinión personal desde una posición eurocéntrica, siempre pensando desde Europa, ¿sí? Desde esa influencia que ellos tienen. Entonces, este es el tipo de texto más conocido para esta época, que son las crónicas de Indias.